Muy buenas noches, Dios le bendiga. Vamos a continuar con este estudio en el libro de Romanos o la epístola de los Romanos, porque las cartas se llaman epístola en el idioma griego. Entonces el libro de Romanos, o la carta de los Romanos, mejor dicho, es la sexta carta escrita por orden del apóstol Pablo de Corinto. Vamos a orar, leer y a meditar en esta palabra. Gracias, Señor amado, por tu palabra y por los miles y miles de personas que oyen y estudian tu palabra. Y el que estudia tu palabra con ánimo, Señor, con amor, en él, Señor, la bendición del Señor de ti estará por siempre. Tú nos has mandado a estudiar, tú nos has mandado a guardar y a creer, Señor, todas estas cosas para estar preparados para toda buena obra y también para la venida de Cristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, los nuevos creyentes, los que siempre están estudiando, Señor, los amigos. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer en el versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces usted puede ver en este momento tres títulos que el apóstol Pablo se apropia, hace para él. Primero, vamos a ver, no en orden, Pablo llamado a ser apóstol. Pero vamos a ponerlo primero, Pablo apartado para el Evangelio de Dios. Pero después él fue llamado. Entonces vamos a poner apartado para el Evangelio de Dios, llamado a ser apóstol y hecho siervo del Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo de otra manera, apartado para el Evangelio de Dios, llamado en su momento, cuando ya era un joven, y esclavizado, hecho un esclavo del Señor Jesucristo, por amor al Evangelio, al Señor Jesús. Tal vez nosotros nos ha tocado lo mismo, nosotros también somos apartados para el Evangelio de Dios, más adelante somos llamados y también nos toca servir al Señor de la manera que nosotros queramos. Pero el apóstol Pablo escogió la palabra, soy esclavo del Señor Jesucristo, soy siervo de él. Si hago con buen ánimo, está bien, y si no lo hago con buen ánimo, la comisión se me ha dado y seguramente es porque el apóstol Pablo dice que le van a pedir cuenta. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por eso este hombre vive para anunciar el Evangelio en las partes más remotas del imperio. Aquí había que embarcarse y aquí había que irse por día. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero y el cuarto viaje fue un viaje no misionero, pero sí fue misionero, obligado por las situaciones que él tuvo de justicia. Así que nosotros también podemos apropiarnos de este título. Esta es la sexta carta. La primera carta se escribió en el año 51 en Corinto, primera Tesalonicense, la segunda carta por ahí también, y la tercera carta que escribe sería primera de Corintios en el año 54 en Efeso. Segunda de Corintios fue escrita en el año 55, posiblemente en Filipo, y Gálatas en el año 56, en el tercer viaje a Corintios. Y Romano lo tenemos aquí, escrita de Corintios, por la iglesia esa en Crea, dice ahí algunos en el año, entonces hemos puesto en eso, ya le hemos puesto un
un tiempo en el otro video. Y Efesios en el año 60 después de Cristo en Roma. Tal vez entonces también fue enviado a otra carta como la de Colosas y de Filipos, o de Filemón, perdón, con un hermano que se llama Tíquico. Filipenses, tal vez en el año 61, Colosenses, esta es la misma fecha de Efesios, Filemón, el año 60, y Tito y Timoteo en el año 61, y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita posiblemente en el año 64. Hay algunas cartas aquí que se llaman las cartas de la prisión, varias cartas. Y Pablo entonces, eh, Pablo no tiene un distintivo como Saulo de Tarso, como Pablo de Tarso. Sí tiene el orden de que se distingue por tres frases, como lo hemos visto, pero directamente, como lo vimos en el otro video, está haciendo un, un énfasis y una aclaración fuerte en cuanto a que él es un apóstol del Señor Jesucristo, como lo hemos visto en las otras cartas, llamado no por hombre, por la voluntad de Dios. Ahora nosotros vamos a ver el versículo 2. ¿De qué habla Pablo? Del Evangelio de Dios. ¿Quién o a quién se refiere cuando dice él arriba? ¿Habla de Dios o de Jesucristo? Vamos a ver que él había prometido antes por sus profetas. ¿Quién será él? Pero vamos a leer arriba. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahí quedamos, Dios, y entonces entonces, que es Dios el que lo había prometido en el Antiguo Testamento por los profetas en las Santas Escrituras. Pablo al Antiguo Testamento le llama Santas Escrituras, que entonces sería uno de los títulos mejor dicho para las Escrituras. Porque si alguno dice Biblia, entonces la Biblia no está en la Biblia, vamos a decir así el nombre griego. Pero sí se puede decir Biblia, pero este título es más exacto y está en el versículo 2. Entonces, es Dios que él había prometido. Arriba habla de Jesucristo y Dios de último. El apartado siervo de Jesucristo. Primero habla de Jesucristo, después de Dios. Dios hizo promesas a Israel o al mundo del Evangelio o de su Evangelio. Parece que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué es el Evangelio? Las mejores noticias de salvación, de perdón, de salvación, de liberación, de vida eterna. Dios tenía un plan que quería realizar en este mundo en algún tiempo de la historia. Eso se llama promesas, que Él no dejaría sin cumplir. Los profetas están hablando de cosas contemporáneas, pero a la vez de cosas futuras o de ese personaje, que más adelante se llamaría Jesucristo. El Evangelio habla entonces de Jesucristo y de las noticias de salvación. Pero Jesucristo, Mesías, sí, no se habla el nombre Jesucristo en el Antiguo Testamento, solo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo se habla? El Evangelio habla de un personaje llamado Mesías, Jesucristo en el Nuevo Testamento.
el siervo en la Santa Escritura, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Rey, el ungido, el Salvador, el Libertador, el Cordero de Dios, el varón de dolores, el santo, el fiel, el justo, el verdadero, el que viene o vendrá, el que moriría y resucitaría y se sentaría en el trono de gloria o trono de David, eh, y que también sería el alfa y el omega, el agua, el pan de vida, el principio, el fin, el todopoderoso. ¿Y cuántos nombres nosotros le podríamos subrayar, señalar al Señor Jesucristo? Muchos. Yo he hecho el estudio para predicar claro y he hallado unos ciento y algo de nombres. En el versículo 2 aquí se dice hijo, así que habla de el Padre Dios. Vamos a ver que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios. Estamos hablando de Dios y estamos hablando del Hijo que nació en este mundo hace casi 2000 años, el Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el nombre que ahora Pablo le da nuestro, quiere decir de nosotros, de todos. Jesucristo es un título, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, y Cristo, nombre en griego que quiere decir el ungido, que era del linaje de David. Linaje. Entonces, Pablo mencionará al Señor Jesucristo o a nuestro Señor Jesucristo muchas veces en sus cartas, como escribió 12 cartas, y pegado va también Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Era del linaje de David, de la tribu de Judá, de la familia de Judá y del reino de David, de la familia de David. Por eso Mateo y Lucas se preocupan de escribir tan exactamente la genealogía de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué es que aparece en Mateo de una vez la genealogía de Jesucristo? También en Lucas. Una es la de María en cuanto a María y otra en cuanto al mismo José. Siendo que José no era padre natural, sino un padre que estaba cuidándolo. Y usted la puede ver allá en Mateo y en Lucas al inicio. Lucas un poco al inicio. Pero este linaje es según la carne, que fue declarado hijo de Dios con promesas según, vamos al 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y según quiere decir entonces que hay otro linaje según no la carne o según el espíritu. Sí, tenía otra procedencia según el espíritu. Era hijo de Dios. Fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Tenía entonces la naturaleza divina y la naturaleza de la carne de los hombres. Era verdadero hombre y era verdadero Dios. Hay varias declaraciones que se ven en la Biblia cuando él se bautiza. Una cuando él se bautiza, en Marcos 1:11. Voy a leerlo acá en otra Biblia, en Marcos 1:11. Te lo busca conmigo. Vamos a leer Marcos 1:11. Es una declaración de quién es Jesús. Marcos 1:11.
Marcos es un libro pequeño, pero no tan pequeño, porque libros pequeños a veces solamente tienen un capítulo, dos capítulos, pero Marco tiene bastante, tiene 16. Vamos a ver 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, no, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios está declarando a su hijo. Voy a leer el versículo 9. Se está moviendo mucho, puede ser que no suene, que la vez pasada tenía mucho sonido traqueado aquí. Si no, entonces cambiaremos a otro micrófono. Aconteció en aquellos días, estoy leyendo el versículo 9 de Marcos 1, que Jesús vino a Nazaret, de Nazaret a Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse el cielo y o los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. La gente lo podía oír. Es una declaración. Está declarando que Jesús es hijo de Dios y Dios es Padre de Jesús. Lo está diciendo desde el cielo en una voz fuerte en el bautismo. También están diciendo una cosa, que Él está complacido, que Él está satisfecho con el Señor Jesucristo. Amén, qué bonito. En Marcos 9:7, en el monte de la transfiguración, también el Señor Jesucristo es declarado por el Padre Dios, diciendo Dios, este es mi hijo amado, pero no dice a él oír, pero no dice en el cual tengo complacencia, sino a él oír. Marcos 9:7. Vamos a buscarlo con calma, en la casa usted lo busca, se está siguiendo este estudio. 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. Allá en el bautismo decía, en el cual tengo complacencia, o sea, estoy satisfecho por él, y aquí dice, a él oír. Estaban tres de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, estaban en el monte, en un monte alto. Jesús se transfigura, o sea, sus vestidos se hacen blancos. Viene Elías y Moisés y hablan con él, y ahí es que oyen esta voz. Otra vez, ya la habían oído dos veces. Una decía, yo estoy satisfecho en él. En otra dice, oigan a mi hijo. Y hay otra vez en Juan 12:29, esto posiblemente sería en Jerusalén, Juan, vamos a buscar a Marco, Lucas y Juan 12, a ver, 12, 29, ¿qué dice? Así dice la palabra. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que habían oído un trueno, que había sido un trueno. Otros decían, es un ángel. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa de mía, sino por causa de vosotros. Jesús afirma que es la voz del Padre, una voz del cielo. ¿Y qué dice la voz del cielo? Dice, lo he glorificado. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre, glorificando a su Hijo, y lo iban a seguir glorificando. Ahora, si volvemos a Romanos, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Claro, estas son declaraciones ya extremas. Se está oyendo desde el cielo la voz. La gente lo está oyendo.
está comunicando, declarando claramente que Jesucristo es hijo del Dios del cielo. Pero nótese aquí en el versículo 4 que fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aunque estas son declaraciones muy importantes del mismo cielo, del Dios del cielo, no son únicamente según el apóstol Pablo, porque dice que la resurrección, por la resurrección de entre los muertos. Así que tal vez no con voz audible de Dios, la resurrección no. Yo estaba pensando, ¿será que en la resurrección el Señor habló? Bueno, tendríamos que buscar para ver bien, todos lados. Pero tal vez no es con voz audible, sino con una demostración tan poderosa que es inconfundible dudar que no fuese Jesús el personaje, el único y verdadero Hijo de Dios. La forma en que Él resucita. Por la poderosa manera de su resurrección. Un terremoto. Sale, aparece, habla, 40 días. Está por ahí hablando con los discípulos. Ahora, la Biblia también habla de otras resurrecciones. ¿De cuál? Hay en la Santa Escritura del Antiguo Testamento 3. Elías, Eliseo. Y en el momento que estamos viviendo del Nuevo Testamento, hay 3, pero hay otras resurrecciones más adelante. En Apocalipsis hay varias que todavía estarían hasta futuras. Y tal vez la resurrección más notable está en Juan capítulo 11, que sería la resurrección de Lázaro. Pero no eran iguales. Lázaro resucitó, habló con la gente, le hicieron fiesta, Jesús estuvo allí, la gente vino, vio, oyó. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Él volvió a morir. Entonces no es una resurrección parecida a la de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando Él resucita, Él aparece en diferentes lugares con las puertas cerradas. Aparece y desaparece. Así no era Lázaro. Y también Lázaro después de un tiempo y las otras personas, dice que una niña, un joven, ellos murieron. Ellos volvieron a morir y ya no resucitaron más. Desaparecieron. Jesús no puede volver a morir. Al contrario, Apocalipsis 1:18 lo declara como el que vivo por los siglos de los siglos para siempre. Es un versículo que nosotros debemos seguir estudiando y aún aprendiendo. Vamos a ver cómo dice Apocalipsis 1:18. Yo pensaba que era 1:8 porque Jesucristo está hablando en el capítulo 1, pero no es 1:8, es 1:18. Y esta Biblia se pega mucho y no me deja trabajar, dijo mi papá. Y dice así, voy a leer 17. Y cuando le vi, dice Juan, caí como muerto. Nadie puede ver al Señor y no morir. Pero Él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, estaba hablando, pero la voz era fuerte. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La voz era fuerte porque Juan no la podía reconocer. Si lo hubiera reconocido desde antes de Jesús, hubiera dicho, ese es Jesús, es el maestro, pero no la reconocía, porque era una voz fuerte.
Y dice, voy a para que vean la voz, para que oigan cómo es la voz. Dice Juan en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10, y oí detrás de mí una gran voz, mire cómo ha hablado el Señor, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Los hermanos ya tienen más de 2 años, deben aprender todas estas 7 iglesias. Y como les decía en el video anterior, Pablo también escribió a 7 iglesias: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 7 iglesias. Y a 2 personas, que sería Timoteo, no, 3 personas. Timoteo, el último, a Filemón y a Tito. Y por eso se constituyen las 12 cartas. Pero son a 7 iglesias. Pablo escribió a 7 iglesias y Juan a las 7 iglesias de Apocalipsis. En Primera de Corintios 15:22, vamos a leerlo. Primera de Corintios 15:22. A ver cómo estamos acá buscando la Biblia. Primera de Corintios 15, ya se está acabando entonces la carta de Corintios, porque se acaba en el capítulo 15. Vamos a ver esta Biblia, si se pega. O sea, Corintios tiene 16. Vamos a leer el 22, que dice así. 22, dice la palabra del Señor. Es que esta Biblia es bien viejita, es la primera Biblia que yo me compré. 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Él resucitó para demostrar cómo será la vida de un creyente resucitado. Usted me dirá, pero Lázaro no era creyente y los demás también, pero estas resurrecciones no son como las resurrecciones prometidas que vendrán. Todos los santos van a resucitar, los de la iglesia y los del Antiguo Testamento, y serán como Cristo, la resurrección. Una demostración, Cristo lo está haciendo, cómo es que se resucita para gloria. Cristo es la esperanza de vida y de resurrección. Primera de Corintios 15, voy a leer el 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Eso sí no resucitó. Pero el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él ha resucitado. Es la esperanza de gloria. Como también dice Colosenses 1:27. Y estamos en Corintios y seguimos para Colosenses antes de Efesios. Sí, antes de la carta de Efesios. En este estudio vamos a ir tratando de dominar las, las, eh, las, las cartas y, y buscar. Colosenses está después de Filipenses 1:27, como dice así, dice la palabra del Señor. Allá usted lo busca en casa y bienaventurado el que quiere leer la palabra, le gusta leer la palabra. 1:27. Dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso.
Cristo al resucitar, Él nos muestra cómo es la vida eterna. Entonces, el apóstol en el capítulo 1 de Romanos dice así, en el versículo 4, es lo que estuvimos viendo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces el apóstol recibe un llamado de apóstol, pero él primero habla de la gracia salvadora, me imagino. La gracia, por gracia soy salvo, dice Efesios, el regalo de Dios. Y después él se compromete a la comisión del apostolado, de servirle. Los apóstoles debían ser enviados para anunciar al mundo entero las nuevas de salvación. Entonces se ve que la carta en el versículo 1 es una carta de saludo, una introducción fuerte del apostolado del hermano apóstol, y que otros en otras partes son llamados a obedecer la fe, a proclamar la fe. El evangelio debe llegar a todas las naciones, a todos los corazones, a todos los oídos, a toda criatura, a toda raza, toda tribu. El mundo entero Dios le quiere dar el regalo de la vida eterna. Así que nosotros somos parte, como Roma. ¿Quién pensaría que la capital del mundo perversa, el ejemplo de tal vez de virtudes de la carne, no de la santidad, fuesen llamados por el apóstol Pablo con este llamado? Dice el 6, entre las cuales las iglesias, posiblemente, estáis también vosotros, la iglesia de Roma, llamados a ser de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nos puede sacar del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo, de Cristo. 7, y todos los que están en Roma, amados de Dios, los que obedecen a Dios, son llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los saludan y los bendice, y que la gracia del Señor Jesucristo y la paz de Dios sean con todo ello. Puede tener paz una persona que busca al Señor, puede tener gracia del Señor Jesucristo una persona que busca al Señor. Bueno, vamos a terminar este estudio y tal vez ya un poco más rápido, ¿verdad? Vamos a terminar este estudio porque lo dejé para último para que usted vea cuántas cosas se prometen de Cristo, de la primera venida. Dice el versículo 2 que Él había prometido, Dios hace promesa. Él lo dice, yo soy el único que hago promesas por 1000, 2000 años anticipadamente. Que Dios había prometido a las naciones y a la nación de Israel antes por sus profetas en las Santas Escrituras que su Hijo vendría a este mundo. No le voy a citar la cita bíblica en algunos lados porque se demora mucho, pero voy a tratar de que usted conmigo mire las promesas. Desde Génesis, el Mesías sería un hombre de la simiente de una mujer y que la simiente de Eva heriría a la serpiente y ella sería herida también. Que el Mesías descendería del linaje de Judá. Se levantaría un profeta como Moisés y Dios levantaría un sacerdote fiel.
el Mesías vendría del linaje de David. Mire eso. Y que el Mesías era hijo de Dios y pueblo y reyes conspirarían contra el Mesías. El Mesías, hijo engendrado de Dios, según los Salmos, Salmo 2:7. El Mesías se levantará de los muertos. El Mesías sería olvidado y abandonado por Dios. El Mesías será despreciado y el Mesías será burlado y encarcelado. Muchas citas están en los Salmos. Salmo 22:7. El Mesías confiaría en Dios desde su nacimiento. Salmo 22:9. Los enemigos del Mesías lo rodearían. Salmo 22:2. El terrible sufrimiento del Mesías. Salmo 22:14. Manos y pies del Mesías serían traspasados. Salmo 22:16. Los vestidos del Mesías serían sorteados y repartidos. Salmo 22:18. Ningún hueso suyo sería quebrantado. Salmo 34:20. El Mesías será acusado por testigos falsos. Salmo 35:11. El Mesías será olvidado sin razón. No, perdón, odiado sin razón. 35, Salmo 35:19. El Mesías hará la voluntad de Dios. Salmo 46. El Mesías será traicionado por un amigo. Salmo 41:9. El Mesías ascendería a la diestra de Dios. Salmo 68:18. El Mesías será odiado sin razón. Salmo 69. El Mesías sufrirá afrentas. Salmo 69:7. El Mesías será rechazado por su propia familia. 69:8. Lo consumirá el celo. Salmo 69:9. El Mesías le dará hiel y vinagre. 69:21. Los enemigos del Mesías quedarán desolados. 69:25. Hablará en proverbios palabras. 78:2. Es el primogénito hijo del Padre. 89:26. Será odiado sin razón. 109:3. Orará por sus enemigos. 109:4. Será el enemigo del Mesías será destruido por los enemigos. Salmo 109:6 al 9. El Mesías será Dios el Señor. Salmo 110:1. El Mesías se sentará a la diestra de Dios. 110:1. El Mesías será sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. El Mesías será rechazado. 118. El Mesías vendrá en el nombre del Señor y con bendiciones. Salmo 118:25. Una virgen lo concebirá. Isaías 7:14. Será piedra de tropiezo. 8:14. Isaías. Llevará luz a Galilea. 9:1. Nacerá como un niño. 9:6. El Mesías será un retoño de la raza de Isaí. 11:1. El Espíritu reposará sobre él. 11:2 de Isaías. Una voz en el desierto. 40:3. El Mesías será ungido para servicio. Y Isaías 42:2. El Mesías trabajará en vano. Mire esto. Isaías 49:4. El Mesías será aborrecido y menospreciado. 49:7. El Mesías será obediente. Isaías 50:5. El Mesías será escupido y golpeado. 56. El Mesías será desfigurado físicamente. 52:14. El Mesías asombrará a muchas naciones. 52:15. La incredulidad de la obra del Mesías hacia la obra. 53:1. El Mesías crecerá normalmente. 53:2. El Mesías sin atractivo. 53:2. El Mesías será rechazado y despreciado. 53:3. El Mesías llevará enfermedad y dolores de otros. 53:4. El Mesías será herido por Dios. 53:4. El Mesías será muerto por los pecados de otros. 53:5. El Mesías hará silencio frente a sus acusadores. 53:7. 53:8. Muerte del Mesías. 53:9. El Mesías muerto por los impíos. 53:9. El Mesías no cometerá pecado. Dios prolongará los días del Mesías. 53:10. El Mesías justificará a muchos. 53:11. El Mesías será contado con los pecadores. 53:12. El Mesías será ungido por el servicio. 61:1. Todas estas citas son de Isaías y atrás veníamos de los salmos. Así que los salmos, los profetas, como Isaías, hablaron
pero demasiado, vamos a decir, o abundantemente de las profecías de Cristo. Y así seguimos entonces con Jeremías, escuchará lamentos de Israel y por los hijos de Israel, las 70 semanas, 69 semanas de Daniel, el Mesías es muerto en Daniel, el Mesías será llamado de Egipto, o sea, 11:1, juez de Israel será herido en la mejilla, Miqueas 5:1, el Mesías nacerá en Belén, Miqueas 5:2, el Mesías salvará a otros, Zacarías 9:9, el Mesías llegará montado en un asno, Zacarías 9:9, Sa- eh, eh, Zacarías y la compra del campo del alfarero, lo ve 11:13, el Mesías será traspasado 12 de Zacarías, dispersión de las ovejas, Zacarías 13. También Zacarías entonces está hablando bastante. Y Malaquías, alguien preparará su camino, el Señor llegará súbitamente a su templo, Malaquías 3:1. Elías vendrá e impulsará el arrepentimiento, Malaquías 4:1. Y Mateo dice que dará, que una virgen dará a luz un hijo y Herodes tratará de matarlo. Y así, hermano, cuando empiezan las profecías en el Nuevo Testamento de Jesucristo, del nacimiento, también se hacen aquí en Mateo y Lucas. ¿Cómo lo ve usted? Habló Dios antes a los padres por los profetas, dice el libro de Hebreo, de acerca de Cristo, del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pablo, cuando empieza la carta de Romanos, dice que Dios había hablado. Y uno no puede más que maravillarse cuántas veces habló Dios acerca de su Hijo. Esto en cuanto a su venida y lo que le iba a pasar ya en su ministerio y en su muerte. Y más adelante de su segunda venida también hay muchas, muchas, muchas promesas. La escritura es maravillosa. Si nosotros leemos, atendemos, escudriñemos, nosotros estudiemos y obedezcamos la palabra, nosotros vamos por el camino recto, por la voluntad de Dios. Por eso le, le felicito si estudia la palabra de Dios, si anota, si memoriza, si es su anhelo, si no hay un día que usted no piense en estudiar la palabra de Dios y memorizarla. Así que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sea con usted, querido amigo, querido hermano. Y gracias, porque se está acabando el año y hemos estudiado bastante en este año la palabra del Señor. Seguimos con otros estudios de Romanos, a ver, y después cambio tal vez a algún salmo o algún profeta. Quiero estudiar un poco lo de Jonás y otros estudios más. Así que Dios le bendiga muy ricamente y hasta la próxima.